Reporte 100. Ayer se aprobó la ley 3 de 3 por parte del Congreso del Estado. La diputada por MC, Movimiento Ciudadano, Rosalena Trujillo, Llanes, está con nosotros esta mañana. Rosalena, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, muy bien, muy buen viernes, Juan Carlos. Si puedes bajar un poco el micrófono para escucharte mejor. Ahí está. Gracias. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la 3 de 3? Mira, la 3 de 3 es una iniciativa, bueno, en este caso ya está votada, va a pasar a los ayuntamientos. Es una iniciativa que pretende sancionar y es una reforma constitucional para que en los criterios de elegibilidad de candidatos, ¿sí? Criterios de elegibilidad de funcionarios en los tres poderes, ¿sí? El Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ningún agresor llegue al poder. Sí. Ningún agresor llegue a tener una representación popular o llegue a tener un puesto de funcionario en el servicio público. Y esto básicamente relacionado con tres tipos, por la comisión de tres tipos de delitos: abuso sexual, violencia familiar y ser deudor alimentario. Esos son los tres delitos, las tres acciones que observa la 3 de 3 en Sonora contra la violencia contra la mujer. Sí, básicamente. Y la polémica ayer en la sesión del Congreso fue si la candidatura se le debe negar a alguien que esté vinculado a proceso o alguien que esté sentenciado. Con sentencia firme. La mayoría votó porque la 3 de 3 sea con sentencia firme, es decir, quienes tengan sentencia por abuso y violencia no podrán ser candidatos. Y las feministas, y en este caso MC y el PAN, entiendo, buscaban que fuera por vinculación a proceso. ¿Cuál es la diferencia entre vinculación a proceso y sentencia firme? Mira, creo también, y para poner un poco en contexto, lo digo rápido, en noviembre del año pasado llega la iniciativa popular por parte de la observatoria Todas MX Sonora, que reúne a más de 17 colectivas. Ellas hicieron un trabajo de meses junto con todas las promotoras violetas para poder reunir las firmas requeridas, más de 21,000 firmas que se requieren para llegar con la iniciativa al Congreso del Estado. Eso pasó en noviembre. Los meses, pasó todo diciembre, terminamos el periodo ordinario y creo que el proceso de aprobación entró en un impasse en el Congreso, porque si hay lagunas relacionadas, hay una falta de certeza de cuál es el protocolo a seguir cuando llega una iniciativa popular. Es la primera iniciativa popular que llega al Congreso del Estado, ¿no? Cuando ellas presentan la iniciativa, Juan Carlos, ellas en el resolutivo, en la parte de lo que es la redacción de los criterios de elegibilidad, ellas mencionaban en un principio por denuncia. Sí, ellas decían que con la simple presentación, que con la simple denuncia de una persona, esto afectaba los criterios de elegibilidad para una serie de cargos y puestos, ¿no? En ese ínter en que el Congreso asume la iniciativa, en que el Congreso suscribe la iniciativa, las colectivas se organizan y las colectivas también, a partir de ciertas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, presentan una enmienda. Es decir, ellas dicen, ok, estamos conscientes que la simple denuncia puede afectar la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, y deciden enmendar la primera propuesta y decir, pero ahora vamos con la vinculación a proceso. Y esta parte es una parte que fue llevada a los foros de Parlamento Abierto. Creo que es importante decirlo, y además hay un antecedente en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 38, y hay un antecedente en la Constitución local, en la Constitución de Sonora, en el artículo 19, fracción 3, se habla de la suspensión de derechos ciudadanos, y la suspensión de derechos ciudadanos en el artículo 3 habla de que cuando alguien es vinculado a proceso, se le suspenden los derechos de la ciudadanía, en este caso votar y ser votado. Entonces, ese es el argumento, ese es el piso jurídico que ellas deciden observar para poder entonces modificar la redacción y que cualquier persona que esté vinculada a proceso no pueda ser candidato, no pueda llegar al poder de alguna manera, ¿no? ¿Qué sucede? En los foros, hubo 3 foros de Parlamento Abierto, hubo en Cajeme, hubo en Nogales y hubo en Hermosillo. Y creo que en estos 3 espacios hubo representantes de instituciones, titulares de instituciones que se manifestaron a favor de la vinculación de proceso. De entrada yo te puedo decir que
en el foro de Hermosillo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se manifestó de ver viable la vinculación de proceso y lo hizo la fiscal. La fiscal fue muy enfática, la fiscal fue muy precisa, habló de datos, contextualizó con dato duro y dijo y vio bien, le dio el visto bueno a que la vinculación a proceso pudiera formar parte de la 3 de 3. Creo que hasta ahí todo iba con muy buen avance. Todo iba de alguna manera caminando como las colectivas consideraban que era un tema también de justicia, que era un tema de procuración de justicia para las mujeres. Y llegamos al día de la decisión de la dictaminación y la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales decide poner una pausa en tanto no se aprobara la minuta del Senado. La minuta del Senado se aprueba y apenas ayer en la mañana tuvimos la sesión. Y yo creo que aquí yo sí quisiera mencionar que hay no únicamente una molestia por parte de las colectivas, porque los aspectos que se vieron en el Parlamento abierto no fueron tomados en cuenta. El dictamen viene con sentencia. El dictamen pasó con sentencia firme. Sí. Y yo así sí quisiera señalar, porque creo que todos fuimos testigos de que cuando se llevaron a cabo los parlamentos abiertos para la ley orgánica de la Universidad de Sonora, lo expresado en los parlamentos abiertos fue la ruta para modificar pues cerca del 70-80% del articulado de la ley orgánica. En esta ocasión, Juan Carlos, lo que se expresó en los parlamentos abiertos, pues ahí se quedó. ¿Y cuál es el argumento de Morena y de sus aliados para votar la 3 de 3 y impedir candidaturas a sentenciados, no a vinculados a procesos, sino a sentenciados? ¿Cuál es la argumentación? Básicamente ellos hablan de que la minuta que se aprobó en el Congreso de la Unión y en el Senado va en ese sentido. Con sentencia. Con sentencia firme, y la otra tiene que ver con una argumentación respecto a la presunción de inocencia, que creo que era un argumento válido cuando la iniciativa hablaba de la simple denuncia. Pero además yo sí te quiero mencionar que la minuta que se aprobó en el Congreso de la Unión y que ahorita está pendiente de aprobarse en el Senado tomado, es una minuta que obviamente abarca estos tres aspectos de la 3 de 3, pero en la suspensión de derechos de ciudadanía. Sí, en el Congreso de la Unión y en el Senado se está modificando el artículo 38 constitucional y se está adicionando una fracción que tiene que ver con la suspensión de derechos ciudadanos. En Sonora, la iniciativa de la observatoria Todas MX Sonora no iba a reformar el artículo 19 de la Constitución local, que es el que habla sobre derechos de ciudadanía. Va básicamente a modificar toda una serie de artículos, alrededor de 11, 12 artículos de la Constitución que hablan sobre criterios de elegibilidad. Yo debo reconocer que lo que se votó ayer, Juan Carlos, sí es un avance, pero a final de cuentas es una ley restrictiva. Creo que teníamos el camino jurídico, creo inclusive que las colectivas, que las más de 21,000 firmas que se reunieron merecían una explicación sobre este tecnicismo jurídico que fue pues el argumento que se tomó. ¿Y no fue suficiente la explicación que...? No, lamentablemente la explicación no se dio, y lamentablemente ayer en el Congreso se les negó el acceso a las integrantes del observatorio a la sesión de comisiones donde se dictaminó, y se les negó el acceso a la sala de pleno. Sí. Entraron por la fuerza, y creo que es lamentable ahora sí que la Casa del Pueblo tenga restricciones y limitaciones para quienes pensamos diferentes. Sí, entonces, de hecho invitamos a este espacio a Jacobo Mendoza, que es el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y también, y nos dijo que no podía. También invitamos a Sebastián Orduño, que es integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es del PT, y Azalia Guevara es diputada de Morena. ¿Sí, va? Azalia Guevara era del PT y ahora está en Morena, ¿verdad? Sí. Azalia Guevara, la hermana de Ana Gabriela, ¿no? Sí. Y bueno, no nos confirmaron. Es decir, con el objetivo de escuchar la argumentación de parte de Morena y de sus aliados con respecto a por qué dictaminaron este texto de esta forma y por qué lo aprobaron con sentencia firme. Habría que escuchar sus argumentos, pero bueno, en este espacio no sería posible. Tampoco fue posible entonces en el Congreso. No, en el Congreso ayer se votó la reforma constitucional con sentencia firme. ¿Qué es lo que sigue? Tiene que pasar a los ayuntamientos, sí, para que los ayuntamientos aprueben la reforma constitucional, y tiene que estar publicada antes de que termine mayo en el boletín oficial para que
para que pueda cumplir los tiempos que señala la ley electoral, de que cualquier tipo de reforma tiene que estar aprobada 3 meses antes de que empiece el proceso electoral, que presumiblemente iniciará el 1 de septiembre. Pero no únicamente eso, Juan Carlos. Yo había hecho el compromiso con las colectivas de que además de la presentación de la reforma constitucional, tenemos que reformar leyes secundarias. Esto es, tenemos que reformar leyes secundarias del Instituto de la Ley de Transparencia, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, los organismos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de leyes secundarias que tienen que modificarse en la parte de los criterios de elegibilidad ahora sí, para armonizar y para que tenga congruencia esta reforma constitucional. Ayer presentamos también, en este contexto, en esta sesión, presenté a la bancada de Movimiento Ciudadano a través de tu servidora, presentamos la reforma a las leyes secundarias. Bueno, las reformas a las leyes secundarias tendrán que salir en este mes también. Sí. Porque si no, no tiene caso. O sea, si no tiene caso aprobar la reforma constitucional sin que tenga ahora sí que el suficiente andamiaje jurídico que se señala en las leyes secundarias para poder transitar pues a un proceso electoral del 2024, sobre todo con mayor certeza para las mujeres, Juan Carlos. Entonces esperamos que haya voluntad política, porque ya no únicamente es la ruta de la reforma constitucional, sino también la ruta de las reformas secundarias. Habremos de suscribir las leyes secundarias a lo que se modificó en la Constitución, porque nosotros en la redacción de la reforma a las leyes secundarias estábamos considerando la vinculación a proceso para estos 3 aspectos que observa la ley 3 de 3 en Sonora. Sí, hubo tensión también ayer en tribuna, hubo tensión en el pleno, hubo una intervención de la diputada Claudia Burs, es diputada del Partido Verde, ¿no? Sí. Del Partido Verde, Claudia Zulema Burs. Hubo ahí, vamos a poner el audio de la diputada Claudia Zulema Burs. Esa participación ha sido criticada por grupos feministas. Informo a la Asamblea que han sido sometidas a votación todas las partes del proyecto, por lo que ha quedado aprobado y comuníquese a quien corresponda. Concedo el uso de la voz a la diputada Claudia. Pues a todas y a todos. Mira, la verdad, yo soy una luchadora social y no las he ocupado a ustedes y nunca me han invitado a ninguna parte. La verdad, fui una mujer violentada hace muchos años y en realidad ninguna me ha llamado para que yo vaya a la 3 de 3. Fui invisible para ustedes. Mira, la verdad, yo apoyo ahorita el proyecto que está. Apoyo la ley de 3 de 3. Mira, Lolita, no digas nada porque yo tengo muchas cosas. Y la verdad, honestamente, yo quiero apoyar esta iniciativa que inició aquí. Porque a la verdad yo me siento muy honrada de estar aquí en este pleno y esa base de lucha, de sacrificio, de dedicación y compromiso, porque no somos unas cuantas, porque somos... Bueno, ¿qué pasó ahí, Rosalena? Mira, un poco el contexto, esto se da en la parte final prácticamente, ¿sí? ya era lo último, ya estamos a punto de cerrar el periodo ordinario con esta intervención. Una vez que se vota la iniciativa, yo presenté unas reservas. Obviamente las reservas no fueron apoyadas por Morena y sus aliados, las reservas únicamente las votamos a favor Movimiento Ciudadano y PAN. Cuando se vota, o sea, cuando ya es un hecho que la reforma pasó con sentencia firme, las colectivas empezaron de alguna manera a gritar, llamar a la congruencia. Y creo que eso es parte también de cómo se sintieron descobijadas, Juan Carlos, y hay que entenderlo. Y te voy a decir, por ejemplo, un elemento. En el Parlamento Abierto de Nogales, de la cual fue anfitriona la diputada Salia Guevara, ella en ese parlamento se pronunció abiertamente por validar la vinculación a proceso. Después de eso, ya no hubo la posibilidad de que se transitaran y de que ella asumiera el compromiso. Y creo que el reclamo de las colectivas tiene que ver precisamente con cómo en su momento se pidió el apoyo a diputados y diputadas también para apoyar esta ruta de la iniciativa ciudadana. Obviamente yo entiendo, se sintieron
poco apoyadas, se sintieron solas en estos momentos que eran de gran trascendencia. Entonces creo también que al calor de los ánimos se empezaron a hacer señalamientos de poca congruencia o no. Creo que uno como representante popular tiene que tener mucha claridad, obviamente en el manejo de sus emociones, sí. no es fácil, pero creo que lo que vimos en esta parte final a mí sí me preocupa porque puede haber tintes de amenaza y creo que eso no se vale en ningún contexto. Creo que en este caso el señalamiento de la diputada a una de las integrantes de la observatoria, a Lola Hernández, ella, inclusive Lola ayer tuitea todos los mensajes de WhatsApp que le mandó. Las invitaciones que le hizo, pues. Exactamente, ¿no? Entonces, y tiene respuesta, pues, de que sí va de recibido, sí, por lo menos. Al menos de recibido, en algunas, como dicen los chamacos ahora, pues la dejaron en visto, ¿no? Sí. Pero creo que... O sea, se limitaron, pues, a Claudia Creo Vox. que sí, creo que las acusaciones que se hacen en este sentido son difíciles, pero yo creo que todos, diputados y diputadas, en algún momento tomamos decisiones y tenemos que asumir los costos políticos de las decisiones que tomamos, para bien o para mal. En este caso, creo que las mujeres que integramos esta legislatura histórica tenemos que asumir que les quedaron cortas. Sí. Les quedaron cortas a los reclamos de las feministas, porque quienes estamos ahí, Juan Carlos, llegamos precisamente por toda esta serie de acciones afirmativas. El hecho de que hoy tengamos 19 mujeres en el Congreso tiene que ver precisamente con eso, es el resultado de las acciones afirmativas que se implementaron en el pasado proceso electoral y que hoy pretendemos que estén presentes en la ley, ¿no? Sobre todo el que las mujeres encabezáramos las listas de representación proporcional. Muy bien. Con esto, entonces, el llamado es pues a controlar los ánimos, a ser congruente con lo que decimos y hacemos, y sobre todo también a reconocer que el feminismo es una lucha colectiva y es una lucha que se debe traducir en hechos y no en narrativas políticas. Sí, ya para cerrar la conversación, la observatoria Toda CMX Sonora me pone un mensaje aquí en redes, ya está aprobada en 3 municipios y por presentarse 6 más, ya iniciamos la ruta por los municipios, incluso antes de la aprobación de la iniciativa. Fue un trato irrespetuoso y degradante el que nos dieron ayer. Fíjate, Juan Carlos, que eso nomás, dame unos segundos. La observatoria Toda CMX Sonora ha tomado una ruta bien interesante, porque no únicamente es la ruta del legislativo, sino que ha estado tocando las puertas en los municipios para que baje como disposición administrativa la 3 de 3 con vinculación a proceso en los ayuntamientos. Sí. Esto tiene que ver que los ayuntamientos van a empezar a reglamentar que sus funcionarios observen la ley, la 3 de 3 desde la vinculación a proceso. Entonces creo que este es un gran avance, creo que ellas han ido mucho más allá de lo que el legislativo está haciendo. Muy bien, Rosalina Trujillo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diputada Carlos, como de MC. Reporte 100.